Mariela, bienvenida y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto, Mariela, gracias. Perfecto. Bueno, gracias a todas las personas que asistieron, que veo que son muchísimas, como decía Gabriela, estamos auditorio lleno. Y bueno, tengo Mariela, tenemos dos auditorios llenos, dos auditorios. doble de capacidad del auditorio de UCEMA. Así que estamos haciendo lo que no hubiéramos podido hacer en otro momento. Exactamente, otra nueva normalidad. Así que bueno, también hay mucho positivo. Bueno, yo voy a hablar de estas megatendencias así a modo de repaso, un breve resumen, porque es mucho lo que hay para decir, pero en primer lugar quiero hablar de qué hablo cuando digo megatendencias. Megatendencias llamamos a estos ejes más durables en el tiempo, que tienen que ver con el clima social y con los hitos históricos que nos van atravesando. Como preguntaba Sebastián Corso, lo que estamos pasando hoy realmente es un hito histórico tan importante que nos atraviesa y que nos define, como definieron en otros momentos las guerras, las posguerras, la caída de las Torres Gemelas, la irrupción de Internet, etcétera, a las distintas generaciones. Ahí, como estuvimos viendo, hay muchas divisiones, hay distintas opiniones, pero lo que nosotros creemos, lo que estamos viendo, es que en realidad ya estábamos atravesando un gran cambio, que es una revolución del conocimiento en sí misma, es la cuarta revolución industrial de alguna manera, y que estos grandes cambios se dan cuando cambian, cuando confluyen cambios demográficos, cambios geopolíticos, cambios tecnológicos, distintas formas de consumir y de producir, y esto determina también nuevos valores sociales que impactan en la forma en digamos, en nuestros hábitos, porque impactan en nuestros imaginarios sociales también, en cómo queremos vivir, en a qué le tememos, qué deseamos y cómo lo ponemos en práctica. Entonces, para empezar, voy a contar brevemente 5 grandes megatendencias, que lo que vimos en este tiempo es que son megatendencias que veníamos siguiendo y que se aceleraron porque tienen que ver con estos grandes cambios sociales. O sea, sí realmente estamos atravesando un gran cambio, pero ya lo veníamos atravesando y hoy está sumamente acelerado. Es como si hubiéramos cumplido muchos años en un año. Cuando alguien cumple, no sé, por ejemplo, los cambios de décadas, y dice, uy, no sé, cumplí 30 años, bueno, no cumpliste todos juntos, cumpliste uno. Es el chiste que muchos le dicen, bueno, ahora es como si hubiéramos cumplido muchos años todos juntos, como si se hubieran acelerado las tendencias y lo que iba a ocurrir en varios años ocurrió en pocos meses y se siguen acelerando exponencialmente. Por un lado, lo que llamamos fronteras porosas, que lo veníamos viendo como un mayor nivel de hibridez, de flexibilidad, de poder pensar y repensar los negocios de una forma menos estructurada, pensando casi como haciendo una polinización cruzada, pensando también en otras categorías y en otras propuestas, qué es lo que cada uno puede desarrollar de todo lo que hoy está viendo en el mercado. Hoy esta hibridez y esta flexibilidad lo vimos en distintos tipos de negocios, en desde nuevos targets, nuevas propuestas, nuevos modelos, que por supuesto fue necesario tener agilidad para poder lograrlo rápidamente. Por un lado, todo que ver con la migración que significó esta situación, donde por un lado confluyen los cambios estructurales que ya veníamos viendo con este cambio coyuntural. Entonces, la adaptación a tener que usar las plataformas digitales para trabajar, para educarse, para el esparcimiento, para festejar los cumpleaños, para ayudar a los hijos para el entretenimiento, para todas
casi todas las actividades de la vida cotidiana, significó también un gran desafío, que todavía no estábamos preparados en cuanto a infraestructura, en cuanto a las condiciones de las empresas, quién tiene que proveer la cantidad de datos necesarios para que pueda seguir trabajando, la silla ergonómica, o lo que necesito para poder trabajar o educarme de manera remota. Eso implica también una brecha de acceso y también un cambio de mix de recursos, porque algunos recursos dejaron de ser necesarios y vimos cómo la gente está afectada y preocupada por la posibilidad de desempleo, y por otro lado se necesitaron otros recursos para poder cumplir con los envíos, la gestión comercial online, etc. Entonces, no es hoy un trabajo remoto, sino una situación forzada y difícil, que por supuesto las empresas tecnológicas fueron las primeras que pudieron implementarse porque tenían ya en su ADN todas estas posibilidades. Por otro lado, también impacta en la educación, porque genera una brecha educativa. Hay muchos casos de escuelas que directamente no pudieron abrir, y esto tiene consecuencias para los estudiantes en situaciones más vulnerables. Y por otro lado, otra tendencia que vimos, que tiene que ver con esta agilidad, es la reconversión de muchas empresas que también tomaron la oportunidad para poner más claro su propósito. Lo vimos desde empresas de marcas de lujo que fabricaban perfumes y empezaron a fabricar alcohol en gel, como la que vemos acá de Louis Vuitton, hasta empresas empresas de turismo que se convirtieron en empresas de logística, por ejemplo. Entonces esta situación también forzó de alguna manera esta transformación. Y también por esta necesidad que se habló en otras presentaciones, de los gestos necesarios de empatía, de poner a la gente en el centro, de proponer soluciones a los problemas más relevantes, más importantes, estos gestos simbólicos de muchas empresas fueron muy bien valorados. Pasar del storytelling que veníamos hablando al story doing, o sea, realmente hacer, las personas empezaron a estar muy atentas a qué es lo que la empresa hace más allá de lo que dice, y al story giving, directamente a lo que la empresa puede aportar si tiene esa capacidad, ese poder en el sentido de poder hacer. Entonces, lo que vimos también es una cierta descategorización. Los productos también se van reinventando, van capturando atributos de otras categorías, y si además pueden relacionarlo con su propósito, es realmente una reconversión exitosa. Por otro lado, como segunda megatendencia que veníamos siguiendo también, es la necesidad de las raíces. Si por un lado tenemos las fronteras porosas, es decir, un mundo donde todo puede ser más híbrido, donde hay más posibilidades de reinventarse, donde también la competencia puede venir de donde menos me lo imagino, también necesito anclar en aquello que me da seguridad. Y lo que me da seguridad tiene que ver con la posibilidad de expresar mi identidad, de pensar cuáles son mis refugios, mis reaseguros, y también con la mayor identificación con lo propio, lo cercano, lo local. Entonces, lo que vimos, que lo vimos también en las presentaciones anteriores, los primeros productos que fueron furor de ventas, tenían que ver con esta vuelta a los lugares conocidos, cálidos, de la infancia tal vez, de la receta de la abuela, de cocinar en la casa, por ejemplo, la máquina para hacer pan, o algunos multiprocesadores, o buscar de qué manera tener nuevos aprendizajes que permitan hacer como una pequeña festejo en cada casa con la masa madre, como contaba Adrián, o con distintas recetas que se fueron implementando. Y también en ese sentido lo que se vio es que quienes podían fueron poniendo a disposición sus propios saberes, cocineros famosos, artistas a través de obras de teatro, la posibilidad de bajar libros durante la cuarentena de manera gratuita. Entonces fue toda una forma también para
poder pasar este momento de cambio de rutinas, de grandes dosis de ansiedad y de incertidumbre, como también vimos al principio. Por otro lado, lo que estamos viendo ahora, no al principio, pero ahora que en algunos países ya se abrieron muchos comercios, es que si bien en las encuestas al principio de la pandemia, al principio de la cuarentena, veíamos que la gente declaraba que consumía más, que tenía más de lo que necesitaba, que hasta ahora había estado consumiendo más de lo que necesitaba, que podía vivir con menos, lo que vimos es que cuando se abren los comercios, en muchos lugares hay un boom de compras por revancha, y se vio como grandes filas en tiendas, por ejemplo, de objetos de lujo. Entonces, no está todavía todo dicho, que realmente vamos a vivir con menos, sino que el deseo sigue moviendo estas expectativas post-consumo. Y por otro lado, también en relación a lo propio, más allá de que también medimos y la gente prefiere ayudar a los comercios de cercanía, a lo local, a la propia identidad, también la valoración a quienes están en la primera línea de batalla. Los nuevos héroes que son, por supuesto, todo el personal de salud, pero también personal de seguridad o quienes recogen la basura. Se vio distintas iniciativas de aplausos, de apoyo, y que también ganaron un espacio en los medios, en los medios más masivos. Como tercera megatendencia, que ya veníamos siguiendo también, que es lo que llamamos ego balance, en el sentido de la búsqueda del propio balance. Ego en el sentido del yo, esta búsqueda del bienestar en esta vida, y cómo se va resignificando esta palabra, ¿no? Bienestar. ¿Qué significa bienestar, bien vivir? Vimos por un lado en cuanto a alimentación y también en cuanto a algunos medicamentos, vitaminas, etcétera, que hay una expectativa de lograr una mayor inmunidad, de poder vivir más sanos. Esta pandemia, si bien se considera coyuntural, la mayoría de la gente no sabe exactamente cuánto, pero va a pasar, sí nos deja una sensación que tal vez teníamos un poco olvidada de cuán vulnerables somos los humanos. Nos deja en este sentido un poco más preocupados, pensando que a esta altura de la ciencia y la tecnología ya teníamos la mayoría de las enfermedades resueltas y no podíamos ser sorprendidos a una escala mundial con esta cantidad de muertes en este momento. Entonces se va resignificando esta búsqueda de todo lo que pueda fortalecer el sistema inmunológico, también las actividades que se puedan realizar para mantenerse fuerte, sano y también con un bienestar anímico. También la resignificación de los seniors, que en realidad nunca se encuentra una buena palabra para nombrarlos, pero los mayores, y en algunos casos se incluyen desde mayores de 50, en otros mayores de 60, mayores de 65, que ya habían ganado otro lugar en la sociedad de actividad, vitalidad y muchos proyectos, y hoy están dentro de la población más vulnerable, lo que generó que muchos, en un punto, en las encuestas, muchos decían que creían ya no poder volver a estar a salvo, porque sentían que podían ser muy vulnerables, pero por otro lado, esta necesidad los empujó a tener mayores aprendizajes. Por ejemplo, el uso de Zoom, que antes siempre le pedían a los hijos, a los nietos, creció mucho en esta edad, y se los vio como protagonistas de redes como TikTok, de usar la tecnología para ganar autonomía, y de esa manera poder mantener la vitalidad, la lucidez, aunque están en este grupo de riesgo. Por otro lado, la neoconectividad, que ya veníamos hablando de una nueva forma de conectividad. Y Perdón, que hoy, María, deberíamos ir cerrando ya. bueno,
Bueno. Gracias. Sí. La neoconectividad que por supuesto nos plantea nuevos desafíos. Por un lado, la mayor conexión y también el derecho a la desconexión y el cuidado de los datos privados, y por último, la mayor conciencia de la responsabilidad que implica a las marcas tomar posición. La gente cada vez más está esperando que la sustentabilidad, la trazabilidad y la ética de las marcas quede a la vista. Como valores crecientes vemos la necesidad de honestidad, agilidad, transparencia, autenticidad, mostrar la integridad y por supuesto la seguridad. Y creemos que a futuro se va a desarrollar un consumo más responsable, con mayor conciencia y sentido de colectividad, la inteligencia colaborativa que también venía creciendo, la diversidad, la experimentación y una expectativa de mayor identificación con las marcas. Me pasé un poquito.